Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más de Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Esta tarde es muy especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de entrevistar en exclusiva en Oaxaca a un extraordinario joven valor de la cinematografía en el sur sureste de México, a Tonatiuh García. ¿Cómo estás, Tona? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Y estamos aquí en Oaxaca desde Jalapa, Veracruz. Venimos a la 10ª edición del Festival de Cine que se lleva aquí en esta semana. Filfems. Oaxaca Film Films Así es, Fest. Sí. efectivamente. Me acompaña esta tarde Alexandra Martínez de Aguilar, quien nos dará algunos detalles de la obra de este cortometraje que ya ha ganado premios internacionales en Viena y es ya también finalista en este festival nacional en Oaxaca. Hola, buenas tardes. Me es grato saludarles y como bien comentó el licenciado Alfredo, estamos aquí muy emocionados por tener la presencia de Tonatiuh García Jiménez, del fotógrafo Armando Escobedo y del protagonista de este cortometraje, Íñigo Flores Rivera. Bienvenidos sean todos y pues bueno, para que nuestra audiencia sepa de qué se trata este cortometraje y todo lo que implica montar una escena, bueno, producir algo así, le damos la palabra a Tonatiuh para que nos cuente acerca de Sueños Fragmentados. Cuéntale a la gente de qué trata y cuál es el proceso y a qué te enfrentaste al crear este cortometraje. Bien, pues Sueños Fragmentados es un cortometraje que dura 17 minutos y aborda principalmente dos temáticas bastante sensibles y actuales en México: la trata de personas y aborda también la migración. De esta manera denunciamos lo que en México se conoce como crimen organizado, bueno, en el mundo, y cómo la clase política entra en mafia con la delincuencia. El abuso sexual que está cometiéndose en contra de los niños y que genera mucha impunidad en nuestro país. Entonces el tratamiento que se da en este cortometraje es de manera muy artística. Es un cortometraje sin diálogos, y se toma una música del compositor Silvestre Revueltas, compositor del siglo XX, que es representante del nacionalismo musical mexicano, uno de los más importantes compositores en México, hermano de José Así Revueltas, es, el escritor revolucionario. revolucionario. Silvestre Revueltas militó en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR. Viaja a Madrid en 1936, cuando ya Federico García Lorca es asesinado Por el franquismo. por el franquismo. Dedica una obra que titula Homenaje a Federico García Lorca, la estrena allá, la dirige en Madrid, viaja con 8 artistas a un congreso de escritores antifascistas. 8 artistas viajan allá y él es el único músico que viaja, mexicano. Va en ese grupo al asistir a ese congreso Octavio Paz, Carlos Pellicer, entre otros. Regresa y escribe una de las obras más interpretadas de su repertorio, que es Homenaje a Federico García Lorca. Nosotros tomamos esa obra, que tiene 3 movimientos y que Silvestre les da el título de baile, duelo y son, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Fue escribir una narrativa, una historia que siguiera con la línea dramática de la música, ¿sí? Entonces se va correspondiendo, retroalimentando lo visual, las acciones con la música. Pues fue un reto, primero, empatar toda una historia con una obra que dura 12 minutos y luego
que no hubiera diálogos y que se entendiera toda la historia, porque además la historia no está contada linealmente en el cortometraje, no sigue una cronología de principio a fin, está como su sueño, como el título lo indica, está fragmentada, ¿sí? Y hay regresiones al pasado y después se regresa al presente, está fragmentada. El título incide en varios niveles, ¿sí? La historia es un drama que sufre una familia humilde en una población, digamos, alejada de la ciudad, del urbano, y ese drama fragmenta el entorno familiar, social, su propia vida, del personaje principal. Tienen que migrar hacia la ciudad, entonces en ese nivel incide. La música también es un estilo de composición que es fragmentaria, lo que hace Revueltas, y es su estilo de composición. No escribe temas o melodías lineales, sino que como que las corta, claro, y luego empata otra idea musicalmente y luego regresa a la que ya había expuesto, a la anterior, y su música se oye así como un rompecabezas, ¿sí? Pero fue un lenguaje novedoso, revolucionario para las primeras décadas del siglo XX. Así es. Ya lo estaba haciendo Stravinsky, ¿sí? Claro. Y él lo implementa de manera extraordinaria, porque a pesar de todo ese lenguaje que parecía ruido, se escucha cierta mexicanidad. Por supuesto, con grandes aportaciones musicales. Así es. La historia también está fragmentada en cuanto a lo lineal, en la forma en cómo se va contando el cortometraje. Sí. Para conocimiento de ustedes, queridos televidentes, Tonatiuh García es músico. Así es, antes que cineasta, digamos, soy músico de formación. Y una académica. Pregunta obligada es entendible, pero es mejor que él lo explique, cómo por la sensibilidad brinca de la música a la imagen visual y todo lo que trae consigo la cinematografía. Tienes toda la razón. Hay muchísima correspondencia en el cine con todas las demás artes. Entonces la barrera realmente es pues invisible muchas veces, o estamos al borde. Sutil. Muchos compositores han compuesto para cine. Claro. El mismo Revueltas compuso para cine. ¿Sí? Así es. Soy músico, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Académicamente esa es mi formación. Soy integrante desde hace 20 años de la Sinfónica de Jalapa. He estado también en la Sinfónica Nacional, he estado estudiando en el extranjero posgrados, estudié dirección de orquesta, y mi formación, si bien académicamente no es en la industria cinematográfica, en cómo hacer cine, me he formado visualmente viendo mucho cine. Claro. ¿Sí? Al igual que mi compañero, mi colega, el director de fotografía Armando, muchos nos hemos formado viendo cine desde nuestra niñez o adolescencia, y eso ha alimentado y ha formado un estilo, una forma un criterio para ver cómo se compone visualmente una imagen, ¿sí? También es muy importante asistir a museos, a exposiciones de escultura, de pintura, ver teatro, mucho teatro, leer. Todo eso nos va enriquecer la información, lo ¿no? que es una narrativa, claro, la forma de contar una historia, y muchas formas de cómo se puede contar una historia. Además, historias de vida. Historias de vida. La historia que estamos contando en este cortometraje de Sueños Fragmentados no es una historia, ficticia, digamos, original, ¿sí? única, que se nos ocurrió. No es una historia cotidiana, lamentablemente, en nuestro país, pero lo que quisimos hacer fue contarla de una manera original. Por supuesto. Entonces, ¿en qué está la originalidad? Bueno, que escogemos una obra que se interpreta de principio a fin, no hay diálogos, y además una obra que en su momento fue muy vanguardista. Claro. ¿Sí? Y bueno, introducimos
mucha mexicanidad. Con esa obra, con elementos que, por ejemplo, hacen muchísima referencia a Oaxaca. Así es. Sí, ya tuvo, Ya hablaremos. Ya tuvo oportunidad de ver el cortometraje Claro. y dijo, aquí está Oaxaca. Por supuesto, Sí. así es. Como escritor, productor y director de la película, ¿a qué retos te enfrentaste? Así como tú, Armando Escobedo, como director de fotografía, y tú, Íñigo. Como actor principal. Como actor principal, quiero que nos comenten, ¿no? Y le comenten a nuestra audiencia cuáles fueron los retos principales que enfrentaron al crear esta obra de arte. Creo que primero que nada, pues, perdón, se edita, ¿verdad? Gracias. Primero que nada, pues, era una producción un tanto pequeña. Disculpa, ¿nos podrá pedir un vaso de agua? Si fuera posible. Perdonen la interrupción. No hay cuidado. Acto seguido, hubo que estar muy al pendiente con el tema narrativo, justamente, con los tiempos de la historia, entender bien cómo estaba funcionando cada escena, tanto en la cronología final, es decir, el lugar que tenía en la edición final, como en la cronología, digamos, original. Con eso yo me refiero a el lugar en la historia del personaje. El primer acto toma lugar después del segundo acto, narrativamente. El tercer acto toma lugar al final de la historia, cronológicamente. Y el estilo de cámara está marcado por eso. Tenemos unos sueños filmados cámara en mano, filmados a color. Tenemos unas escenas que narran la vida cotidiana del personaje, filmadas en blanco y negro, y que están filmadas de un estilo distinto, justamente porque las emociones del personaje van cambiando conforme avanza la historia. Y justamente toda la parte de los sueños pues refleja una parte interna del personaje, que por cierto cabe decir, creo que fue para mí lo más atractivo del cortometraje como proyecto. Creo que algo interesante en este corto es que sí está este tema de denuncia social. Como dice Tonatiuh, hablamos de la migración, hablamos de la trata de blancas, hablamos de muchas formas de violencia que se sufren en México, pero acto seguido tenemos a este personaje que, a pesar de eso, pues tiene una vida interna muy rica, tiene una serie de sueños, tiene una serie de experiencias, disculpen la redundancia, internas, que uno quizás no esperaría que tuviera una persona en esta condición. En otras palabras, a pesar de su sufrimiento, es capaz de una sensibilidad muy grande. Y eso lo vuelve para mí un personaje muy interesante, y creo que también fue para mí tanto un reto como un atractivo muy grande de la narrativa de este cortometraje. No era solamente pues la historia de personas que sufren la violencia, también es la historia de personas que se enfrentan a ella de una forma con la que cualquiera puede empatizar. Yo no sé qué se siente vivir en la calle, no es algo que yo haya vivido en carne propia, y me siento afortunado por eso. Yo no sé qué se siente ese tipo de violencia. Sí he tenido la ocasión de conocer e interactuar a personas que han vivido cosas como esa. Y sí sé que su mundo interno se suele ver muy trastornado por ello. En este caso creo que lo interesante fue pues justamente ver a un personaje que conserva la capacidad de soñar y que sufre mucho, no solamente porque su historia sea tan violenta, sino porque él mismo es muy sensible. Y bueno, el reto fue plasmar eso. Para mí, desde la fotografía, pues fue encontrar el lenguaje visual adecuado, el tipo de movimientos de cámara, el contraste en el blanco y negro, el estilo de color, etc. Y todas esas cosas técnicas ponerlas al servicio de la historia. Pero creo que alguien que también tuvo una experiencia mucho más directa todavía, pues es nuestro actor principal. A ver, Íñigo, cuéntanos, con 15 años, digo, cualquier niño estaría jugando, estaría haciendo otras cosas y no involucrándose en esta parte ya más profesional. ¿Tienes alguna experiencia previa o esta fue tu primera... Tu bautizo de fuego. Exactamente, tu debut? Bueno, muchísimo antes, desde los 8 años, comencé a hacer teatro. Realmente las artes me han llamado mucho la atención. El teatro, al principio yo decía que era mi arte favorito. Ahí hice mucho teatro, estuve 6 años con 8 montajes, y luego me llega la propuesta del maestro Tonatiuh de participar en el proyecto,
y decidí aceptarlo. Se me hizo muy interesante la propuesta, sin mencionar que, bueno, iba a ser mi primer cortometraje. Fue una muy agradable experiencia conocer a Armando, conocer más de cerca al maestro Tonatiuh y lograr expresar desde el punto de vista del maestro lo que se está viviendo en todo el país. Fue difícil representar un personaje al cual yo nunca he tenido una experiencia así, y no deseo que alguna otra persona la tenga, pero sin embargo en el país se está viviendo esto se está viviendo esta manera de corrupción y mucha violencia, y que mucha gente ha tenido que pasar por eso, y en este personaje tiene que aprender a llevar ese problema junto con su familia, de tener que observar el ambiente rural en el que se encuentra y luego emigrar a la ciudad y ver todo lo caótico que tiene, y el ver que es muy introvertido y la única manera en donde puede fugarse de la realidad es en sus sueños. El proceso, tuve que aprender malabares, tuve que aprender a lavar parabrisas y ver cómo era la manera de estar en la calle. Fue realmente una experiencia muy agradable. Tona, me llama a mí la atención en lo personal una serie de felices coincidencias con Oaxaca. De entrada, el actor principal, Íñigo, es de ascendencia oaxaqueña. Hasta donde sé, su madre, que está aquí presente en el estudio, es de ascendencia itzmeña, originaria de Juchitán, por un lado, con presencia también en la zona Guave, con los respetados icuts. Y por otro lado, la aparición de alebrijes con vida, vivos en el cortometraje. Alebrijes animados por cuerpos humanos, Así por bailarines. Así es. Entonces eso nos llevó en la preproducción preparar un diseño de 4 alebrijes que a su vez simbolizan 4 elementos. No sé si lo notaste. Sí, por supuesto, claro. Cada uno simboliza un elemento. Así es. Uno es el fuego, el otro el aire, el viento y el agua. Los principios vitales. Exactamente. Y cada alebrije, a su vez, está representando a un animal onírico, pero con más características. Entonces, el fuego es un dragón, el aire es un ave exótica, entre colibrí y ave, ¿sí? Pavo real. Pavo real, tiene también rasgos de mariposa. Así es. Está también el agua, que es representado por características de un pez y del ajolote. Tenemos el alebrije también tierra, que tiene características de un jaguar, se le ven los colmillos, las garras. Sí, y bueno, coincidencias decías, y mira aquí Regeneración hace también homenaje al alebrije. Claro. Veo aquí varias esculturas de alebrijes. Entonces se diseñaron estos en preproducción, estuvimos trabajando y se hicieron unos trajes especiales con accesorios, face paint, y quedaron muy, muy bien, muy bonitos. Ahora, me llama la atención también, Tona, hablando de alebrijes y de animales y de las tonas, que abordas en el primero y segundo cortometraje, muy exitoso el primero, por cierto, temáticas sociales, pero con una participación destacada de niños. En el primer cortometraje una niña, ahora un niño, ¿no? Respetando la equidad. Pero, ¿por qué esta motivación? Bueno, el niño representa mucho en nuestra literatura. Claro. Y universalmente el niño representa esperanza, y así se llama el primer cortometraje, Esperanza. Hope. Es Hope. Y a pesar de la temática de sueños fragmentados que planta le planta al personaje principal una realidad cruda, se siente cierta esperanza, porque el niño no se deja vencer, ni la madre. Siguen adelante, siguen luchando, el niño aprende todos los gajes del oficio de la calle,
y se tiene la esperanza, aunque es un final abierto, el del cortometraje, de que el niño va a poder salir adelante. ¿Y por qué elegiste el tema social? Digo, sé que es algo cotidiano, ¿no? Ya en nuestro país, pero ¿qué fue lo que te animó a dar ese paso final para elegir el tema? Pues yo creo que el artista, el creador, va definiendo su postura ideológica a través de su creatividad, de su lenguaje. Federico García Lorca decía que el arte no tenía que estar desvinculado o no debía de estar desvinculado de lo social. Así es, del que compromiso debía haber un social. compromiso hacia lo que su comunidad, ¿sí? Su país, su patria. Revueltas tenía el mismo compromiso. Claro. Es un ala diferente a los demás compositores nacionalistas. Sí. Sí, él era revolucionario. Totalmente. Sí. Igual que su hermano. Revueltas hacían honor a su apellido. Por supuesto. Ahora abordemos el tema central, ¿no? Para nadie es desconocido a estas alturas que la verdadera mafia, que la verdadera delincuencia organizada está en los diversos órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales. Pones el dedo en la purulenta llaga, a sabiendas de los riesgos, dispuesto a correrlos. Sí, hemos sabido desde hace varias décadas que el crimen organizado es eso, la impunidad ejercida desde el poder. Así es. En contubernio con la delincuencia. ¿Sí? No se dicen nombres en el cortometraje, es un cortometraje sin diálogos, mudo, pero todos sabemos que ha habido denuncias de periodistas documentadas de una red de pederastia en todo el país. Lidia Cacho ha encabezado esa denuncia. Y no ha sido la única a la que se le ha amenazado, víctima incluso, ella misma, por haber denunciado y haber destapado esta cloaca de políticos corruptos y de empresarios también. Y de empresarios. ¿Sí? Así es. De hecho hay 2 todavía prófugos por este caso. Así es, por supuesto. Reconocemos tu valentía porque definitivamente es un tema que va a escamar la piel de mucha gente. Al día de hoy, ¿de qué manera han enfrentado las críticas que supongo que ya se han suscitado acerca de este tema, ¿no? Pues mira, ha habido muy buena retroalimentación del público. Hicimos la premiere en la ciudad de Jalapa. En febrero. En febrero de este año estuvo presente el padre Solalinde. Alejandro Solalinde en el conversatorio. Le encantó el cortometraje. Él ha sido también un defensor de los derechos humanos. Y estuvo también la directora del gobierno del estado de la cultura de paz, de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. La invitamos para que nos diera su opinión y aplaudió el cortometraje, porque nos va a servir también en este cortometraje, no solamente porque es visualmente, artísticamente bien logrado, también nos va a servir para concientizar, por supuesto, de lo que es el crimen organizado y de lo que es la pederastia. La pederastia no nada más se da en estratos sociales bajos, es decir, de que el poder abusa del niño o del adolescente que no tiene educación, que no tiene dinero. La pederastia incide en todos los niveles. Se acaba de destapar también en Estados Unidos una red de obispos, de sacerdotes, bueno, sí, ya no digamos, pero de Nexium, me parece. Así es, sí. Claro, la red que de marca a sus víctimas. De una secta que marcaba a sus víctimas, como y que había también en México, también encabezada por el hijo del expresidente Salinas. Así ya lo has dicho. No lo dices tú, lo digo yo. Lo dices tú. Sí. Así es, efectivamente. Irreverente y contestatario como soy, Tona, le ponemos nombres. Las iglesias no son ajenas a estas perversiones y el padre Alejandro Solalinde los sabe y lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, también allí hay amplias redes de complicidad. Bueno, tenemos el caso de Marcial Maciel con los Millonarios de Cristo, ¿no? Como
dañó a cientos de jóvenes seminaristas, ¿no? Entonces, estas prácticas nefastas corren de arriba a abajo y de abajo a arriba. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, las familias de a pie, frente a esta problemática? Pues denunciar. Ese es uno de los caminos, porque muchas veces se silencia el abuso sexual en contra de los niños. Sí. Está demostrado que muchas veces el abuso viene del entorno familiar o del entorno de amigos, ¿sí? Y por no exponer a la familia ante ese acto vergonzoso, se suele silenciar. Y es lo peor que le puede pasar al niño, que el propio padre o que la madre, en vez de creerle al niño que está siendo abusado por un tío, por quien sea, no le crea o trate de callar esa injusticia. Claro. Porque están fragmentando, están dañando de por vida a un ser querido, ¿no? Claro. Los sueños de vida. Los sueños Así es. de un niño. Y en este caso, Íñigo, ¿tú cómo te preparaste para tratar de plasmar lo mejor posible esta problemática de un niño ausente, ¿no? Que en muchas cosas y carente también de otras, cuando tú precisamente comentabas que no has vivido en carne propia esta experiencia de nuestro principal actor ahí? Bueno, tuve, aparte de los malabares, también tuve que aprender a ver el entorno rural en donde estaba. Cuando fuimos a grabar a esa comunidad, tuve que ver cómo era la casa en donde fuimos a grabar, cómo era la gente que vivía ahí. Tuve que ponerme en los zapatos de esa gente y pensar que era uno de ellos viviendo en ese entorno que para mí era muy común. Y cuando grabábamos en la ciudad, ponerme en un entorno que para mí era desconocido. Era algo realmente, un lugar nuevo para el personaje. Y yo tenía que ir solo con las expresiones del rostro y de mi cuerpo, expresar mi incomodidad en estar en un lugar nuevo, de tener que emigrar después del acontecimiento que pasó. También fue difícil, ya que el maestro Tonatiuh decidió hacerlo el cortometraje mudo, el tener que expresarte sin palabras. Corporalmente. Fue un gran trabajo y tuve que aprender a malabares y tener que sentirme como si fuera algo normal después de estar en la calle. Después de que el personaje se adapta a estar en la calle, que es en el tercer movimiento, es cuando tiene el personaje que demostrar que ya es algo común para él y que ya se sabe mover y que ya sabe en dónde está, pero aún así sigue estando en cierto modo vacío y que sigue buscando a sus familiares en sus sueños, y es el único momento en donde se siente libre. Me llama la atención el mensaje trascendente para los niños en la calle, que a través de sus sueños, fragmentados por supuesto, pueden salir adelante. Es decir, cómo a partir de esta realidad llevada al cine, te sirve de motivación, de estímulo, de aliciente. Es decir, no todo está perdido, que afortunadamente en este mundo y en el universo no todo está perdido. ¿Qué tan difícil fue? No está en cámaras Laura Jaime para que nos comente, pero te ruego que lo hagas, Tona. ¿Qué tan difícil fue seleccionar vía casting al actor principal? Con el aliciente de que pues él había hecho ya teatro. Sí, bueno, Jalapa es una ciudad cultural. Yo sé que lo voy a decir aquí en Oaxaca, pero culturalmente muy rica. No voy a decir que es la más culturalmente rica, pero tiene mucho talento joven. Así es. Sí, hay una universidad, hay escuelas
donde se enseña teatro, danza, Sí, artes plásticas, claro. fotografía, ya hay una escuela de cine desde hace algunos años, música. Por supuesto. Sí, la propia universidad tiene un área de artes. Así es. Entonces se encuentran jóvenes creadores y independientes en cada esquina, ¿no? Claro. Entonces hicimos uso de todo ese talento joven que hay. Es 100% veracruzano el cortometraje. Claro. Y como dije al principio de la entrevista, a mí me gusta ver mucho teatro, asistir a las obras Claro. de teatro, consumir teatro, danza, exposiciones. Entonces a Íñigo yo ya le tenía el ojo. Puesto el ojo. Puesto el ojo, porque yo asistí a alguna de sus montajes Claro. y me parecía un joven muy talentoso Claro. actuando. También conocí de la misma manera a otros 2 actores que aparecen en el cortometraje, Miguel Ángel Carrillo, Ujú. que es además actor clown, Ah, y a Arikel Jerón, Ujú. muy buena actriz. Entonces fue así que el casting favoreció mucho la selección del cortometraje. De hecho, hasta la historia está un poco escrita con dirección Direccionada. hacia esos actores, ¿no? Claro. Direccionada. Así es. La niña, que son estos 4 principales en el elenco, la niña no es actriz. Ah, La bien. niña de este Claro. elenco no es actriz, pero trabajó muy bien en conjunto con Laura, que hizo Claro. muy buen trabajo en la preproducción para Ujú. preparar a los personajes. Y después utilizamos también la mayor parte no son actores. Así es. Hicimos una escena en una locación del municipio de Villa Aldama. Así es. La comunidad se llama Barranca Seca, es una comunidad de unas cuantas casas. Perdida. Me gustó por el paisaje, Claro. por una casa muy humilde en donde vivía una familia y pues nos dieron la autorización, previa plática y exposición de proyecto, de que filmáramos ahí en su casa, en los alrededores, el paisaje, y ellos los convencimos de que participaran en el cortometraje. No te he contado la anécdota triste de que cuando yo llegué a ver en el scouting esta comunidad, platiqué con el dueño de la casa y era un anciano y lo invité a participar como uno de los personajes. Lamentablemente en el Inter fallece el señor, que era el padre, el abuelo Claro. de ahí de la comunidad, y pues se nos puso la familia muy triste, ¿no? Claro. Y tuvimos aún así que convencerlos de que continuáramos con el proyecto, de que ahí se filmara y de que participaran ellos en una escena también en donde muere alguien. Dramática. Dramática. Qué complicado, ahorita que lo comentas, Tonatiuh, llegar a buscar locaciones que se adapten a tu idea del cortometraje y quedarte con esa sensación de impotencia, de no poder cambiar la realidad de esas personas. ¿De qué manera intentaron inclusive ayudar, si es correcta la palabra, a esas personas que se prestaron Les a colaborar ayudamos, con ustedes? sí, se le ayudó bastante. Qué bueno que mencionas esto. Rentamos la casa. Se les dio Un detalle de atención, de apoyo, ¿no? también por su actuación como extras se les dio sus honorarios. No fue así de que háganos el favor, Ujú. ¿no? Sabíamos de la condición humilde en Claro. la que ellos estaban. Y luego lo de las locaciones, las locaciones que utilizamos en el cortometraje todas son del entorno de Jalapa. Hay una en la playa de Chachalacas, que es una playa que se encuentra a unos 35 minutos de Jalapa, entre Jalapa y del puerto de Sí. Veracruz. Y luego esta comunidad está como a también unos 50 minutos, ¿sí? Más hacia lo que es el Cofre de Perote, la montaña, más fría. Y eso también nos brindó contraste en la geografía. Pero Jalapa y toda la región del sureste es riquísima en geografía. Podemos encontrar desierto, Todo. que parece Así ser es. que ahí en el cortometraje se ve un desierto, pero es una playa con dunas. Encontramos ríos, encontramos lagos, bosques,
geografía desértica. Ah, sí. Para rodar cine en nuestros estados es un set natural. Sí, un tesoro tener estados tan ricos en su diversidad cultural, geográfica. Así es. Tona, aun cuando la violencia y la inseguridad creciente es generalizada en el país, por el efecto llamado cucaracha, ¿no? La problemática que inicia en el norte se fue al centro y hoy está en el sur-sureste. Es caso paradigmático Veracruz, pero sobre todo por esta complicidad vía las amplias redes de corrupción con los diversos órdenes de gobierno. Para nadie es desconocido, lo digo yo, documentadamente, cómo se llegó a llamar incluso públicamente al exgobernador Fidel Herrera el Z1, porque el cártel de los Z llega durante su gobierno y a partir de entonces se descompone. Pero hay algo peor. El crimen organizado, el narcotráfico, migra hacia delitos de alto impacto como secuestro, como extorsión, como pago de derecho de piso, por la extorsión de las propias corporaciones policíacas federales, estatales y municipales. Independientemente de que es obligación ciudadana la denuncia, no es fácil armarse de valor personal, familiarmente, por los riesgos que esto implica. Hay un mensaje en el trasfondo de este cortometraje de motivar a la gente a que no guarde silencio cómplice. Sí, por supuesto, hay un mensaje, que no nos tenemos que quedar callados. Y también hay un mensaje para los creadores, que no tenemos que estar insensibles ante nuestro entorno. Tenemos que reconstruir este país todos, los campesinos, los obreros, los empresarios, los políticos, los funcionarios públicos, también los artistas. Por supuesto. Y muchas revoluciones o movimientos sociales en otros países, y aquí en México también, claro, han partido de movimientos culturales, de movimientos que han encabezado artistas. ¿Sí? Así es. Vasconcelos encabezó toda una reforma cultural artística en el país en la primera mitad del siglo XX. Una revolución educativa. Tenemos ahí a Frida Kahlo, claro. Tenemos a los muralistas, Siqueiros, Orozco, al mismo Diego Rivera, así es. Sí, a revueltas intelectuales que han encabezado una lucha constante, una crítica al gobierno, y que ahí vamos. Entonces, esta coyuntura en la que nos encontramos ahora con un nuevo planteamiento, una regeneración, ¿sí?, de nuestro sistema político, debe darnos esperanza, pero no va a ser quedándonos callados. Cada quien desde su trinchera, desde su centro de trabajo, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Yo soy un músico de orquesta sinfónica, tengo 20 años en la orquesta, un académico, con trabajo ya, a mí, pues, en una zona de confort. Una zona de confort, ya, ¿para qué hacer estas cosas? Claro. Bueno, hay que denunciar lo que está pasando en nuestro país. Por subsistencia. Y yo lo quise hacer a través del arte. Excelente. Armando, cuéntanos, ahorita con lo que hemos estado platicando, ¿no?, acerca del trasfondo del cortometraje, lo que implicó para Íñigo, ¿no?, prepararse para interpretar este papel. ¿Tú de qué manera te preparaste para lograr exactamente transmitir a través de la fotografía pues estas escenas dramáticas que miles de mexicanos viven en el país? Primero que nada fue pues el guión. Primero que nada fue una lectura, primero que nada fue una lectura muy a profundidad del guión, tratar de entender muy bien qué es lo que estaba pasando adentro de los personajes. Acto seguido fue acompañar a Tonatiuh a los scoutings, fuimos a conocer todos los lugares en los que íbamos a estar filmando, y con esas bases ya pues ir creando un lenguaje de cámara. Con eso yo me refiero a tratar de entender en qué horarios podíamos filmar, qué iluminación íbamos a tener, y cómo todos estos elementos iban a contribuir a narrar la historia de este personaje. Antes que nada, como director de fotografía, mi labor es menos técnica
que narrativa. Sí importa mucho todo lo técnico, es tan delicado como lo es para un músico conocer su instrumento, pero finalmente mi chamba, pues propiamente es ayudar al director a contar su historia. Y en este caso, pues se trataba de eso. Estos temas que son tan delicados y que son tan graves y a los que a veces queremos cerrar los ojos, eh, son cosas que iban a plasmarse a través de los personajes y a través de sus acciones. Entonces, pues más importante para mí que conocer el contexto nacional era en este caso poner mucha atención a lo que iba a pasar con Íñigo, a lo que iba a pasar en estas locaciones, a los recursos que nos estaban regalando. Y efectivamente fue una experiencia muy bella porque, insisto, fue la posibilidad de convivir con esta parte del mundo y tratar de plasmarla. En cuanto al lenguaje de cámara, esta cosa que estoy mencionando y no estoy explicando bien, pues fue necesario entonces también entender qué ritmo tenía la historia, entender, digamos, cuál es la intención que había para cada escena, cuáles eran los sentimientos que había que plasmar y el orden que iban a tener. Y a través de eso ya la fotografía puede agarrar forma. Ya podemos decir que una escena se ve mejor filmándola con cámara en mano para hacerla más tensa o filmándola en tripié. Tenemos una escena de un secuestro que está hecha enteramente en tripié y sin embargo es muy tensa. Digamos que es un manejo un poco más sutil de las emociones. Y pues finalmente tratar de que este lenguaje, tratar de que todas estas decisiones sean justamente sensibles a esa historia. Creo que la parte más interesante de trabajar en esto como cortometraje es que uno ya no lo ve solamente como estadísticas o como lo que le pasó a una u otra persona, historias lejanas, sino que uno ya está tratando de vivirlo de cerca. Uno está tratando de tenerlo enfrente y de representarlo. Y entonces se vuelve muy intenso, porque justamente ya no puedes cerrar los ojos cuando lo tienes enfrente y eres ahora sí que los ojos del público que va a conocer esta historia a través de nuestro trabajo. En este sentido quiero decir también que me sentí muy apoyado por todo el equipo de producción, por Tonatiuh, que tenía una idea muy clara de lo que quería contar, que tenía una idea muy clara de en qué lugares y en qué formas quería que se narrara esta historia. Quiero agradecer también a Laura Jaime, que como ya se le mencionó, hizo una tremenda asistencia de dirección e hizo un trabajo muy bello para que todos pudiéramos tener los mejores recursos para contar esta historia. Íñigo, que en efecto se clavó mucho en su personaje y desarrolló algo muy bello, es uno de los creadores de esta historia, francamente. Y pues finalmente de eso se trató. Todos los que estuvimos en este proyecto aportamos algo. Y lo que tratamos de construir fue, pues de algún modo, una visión de la realidad, entretejiendo nuestros propios sueños particulares. Tona, seguramente para envidia de muchos cineastas, iniciaste con el pie derecho, con Digamos. el primer cortometraje, Felicidades, Esperanza, Hope, y consolidas este segundo paso con Sueños Fragmentados. En los dos, o con los dos, has ganado premios internacionales. ¿Qué sentimientos encontrados has vivido en esos momentos al enterarte de que han sido premiados tus cortos y luego en el momento de recibir esos reconocimientos? Pues mira, el primer cortometraje se produjo más como un juego, ¿sí? Lúdicamente. Lúdicamente. Dijimos, vamos a grabar un cortito, escribí la historia, interpreto una pieza musical de Johann Sebastian Bach. Tiene el mismo concepto que Sueños Fragmentados, una banda sonora. Este cortometraje primero es mucho más chiquito, de 1 minuto 40 segundos, lo que dura la pieza. Claro. Y contar una historia muy simple pero muy significativa. Cuando nos enteramos de los premios, pues sí hay muchísimo regocijo, nos ponemos contentos muy todos, pero digamos el sentimiento, ya después de que baja la euforia, decimos, bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y mucho público nos ha dicho, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Así Y ahora ya están trabajando en otro proyecto. Claro. ¿Y cuándo va a ser oye, invítame para el sí, próximo, ¿no? sí, pues. Y eso nos está motivando para continuar con esta vertiente de la cinematografía. Estamos muy contentos de que en este festival lo hayan aceptado. Ya el que se acepte un trabajo, un proyecto en un festival de proyección internacional, pues ya es muy reconfortante, porque se llegan a tener más de 1,500 hasta 2,000 trabajos fílmicos, claro, los que reciben un festival para que el jurado decida quiénes son seleccionados oficialmente. Entonces ya es estar en la final ya es ganancia. Ya es ganancia. Por Pero supuesto. Bueno, vamos a seguir seguramente con proyectos. Hicimos muy buena química. Armando y yo nos estuvimos entendiendo desde que le planteé por primera vez, le conté la historia así en un café. Oye, Armando, mira, está esta historia y hay que contarla. Y no dudó en decirme que sí. Al final del café, Íñigo, de la misma manera, desde el primer momento que le conté la historia, dijo, sí, lo quiero hacer. Y yo creo que fue más que la ambición, claro, de decir, voy a ganar y me voy a volver famoso, porque claro, había muchísima incertidumbre. Por supuesto. Es un cortometraje independiente. Así no es. hay ni un solo patrocinador. Eso claro, también nos llena de cierto orgullo. orgullo. Claro. Entonces había incertidumbre, y ellos, todos los que se sumaron al equipo, fue más bien por creer en la historia y por querer contarla a través de su trabajo. Claro. ¿Sí? ¿Qué sigue para Íñigo, para Tonatiuh y para Armando después de este cortometraje? Después Íñigo, de los sueños. ¿qué vas a hacer después de sueños? ¿Sigues estudiando teatro? No, música. Desafortunadamente me salí de teatro por el momento, pero sigo con la idea de seguir en escena. Tengo varias ideas en mente. También luego en mis tiempos libres hago mucho lo que a mí me gusta. Me encantan mucho las caricaturas antiguas, entonces he inventado varios personajes y una que otra caricatura. Entonces creo que voy a seguir con eso. Excelente, felicidades. Pero nunca es tarde para volver al teatro. Sí. La vida misma es una obra, a veces tragicómica, ¿no? Pero finalmente interesante. ¿Y para ustedes? Armando. Hay unos cuantos proyectos hay unos cuantos proyectos próximos a estrenarse. Hay mucho trabajo en producción, afortunadamente hay mucho trabajo en producción en la ciudad de Jalapa. Aparte de dirigir fotografía en ficción, trabajo mucho en videoclip, trabajo mucho en video corporativo, incluso en eventos sociales. Tengo rentas de equipo allá en Jalapa, y pues hay trabajo, hay chamba. Hay chamba. Y ¿qué les iba a decir? Creo que básicamente pues mi aspiración más grande es pues simple y sencillamente creo que mi aspiración más grande es continuar en el mundo de las imágenes. Simplemente es un lugar en el cual me he encontrado pues bastante feliz. Hay retos muy grandes para mí, hay cosas que para mí no son nada fáciles de hacer, y eso las hace todavía más placenteras. Y pues simple y sencillamente me siento muy feliz de que está la posibilidad de seguir haciéndolo, y creo que nada me hace más feliz que eso. Y bueno, yo afortunadamente he diversificado mucho mi quehacer como músico. También estudié dirección de orquesta. Acabo de preparar un ensayo con Lila Downs. Tuvo excelente. 2 presentaciones allá en Jalapa, bueno, una en Jalapa, otra en el Boca del Río, a través de la Universidad Veracruzana. Ella apoyó unos comedores universitarios con estos 2 conciertos, cosa que aplaudimos mucho. Lila Downs tiene un compromiso muy muy fuerte con su comunidad, con los mexicanos. También se presentó en la inauguración de una plaza comercial allá en Boca del Río, y fue un ensayo el que yo preparé con ella. Entonces soy director de orquesta, estoy también, digamos, iniciándome ya profesionalmente en esa vertiente. Escribo, tengo ya en preparación un libro de poemas, narrativa también. Entonces
puedo decir que podría incursionar en cualquiera de estos de estas rubros, vertientes. Sí. Bueno, y pues la cinematografía, soy músico de orquesta, ahí voy a seguir, es lo que me permite, lo que me da sustento y me permite estar de ocioso. en ti se hace realidad la sabiduría popular de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así es. Pero además lo interesante, lo aterrizas en la realidad. Finalmente, queridos televidentes, Sueños Fragmentados, pues no es más que poner el dedo, decía, en la purulenta llaga de la creciente inseguridad, la violencia y pues los descuartizamientos también como fragmentación de las víctimas del crimen organizado, del narcotráfico, una realidad que necesitamos cambiar y contribuir a cambiar. Vía la denuncia, sí, con valor, con dignidad, por respeto a la vida, es decir, está en juego nuestra supervivencia. Alexandra. Los invitamos a todos a asistir a esta premier. Es un buen momento para compartir en familia y para seguir analizando y sobre todo para retomar la sensibilidad ante estos hechos que ahora son pan nuestro de cada día y pues como decía el maestro Tonatiuh, ¿no? Para denunciar. Sé que no es fácil hacerlo, que también involucra un proceso burocrático muy desgastante, pero es momento de empezar, ¿no? Por nuestras familias y pues por el futuro, ¿no? de nuestro país. Algunos exitosos cineastas internacionales te auguramos ese camino, lo decretamos, Tona. Gracias. ¿No? Moore, por ejemplo, ¿no? Ha hecho de la denuncia de los corto y largos metrajes con causa, vía la denuncia, un gran éxito. Confiamos que así será en tu caso. Muchas gracias. Finalmente, ¿algo que decirle a nuestros televidentes antes de despedirnos? Pues el día de hoy, miércoles, a las 8 de la noche, será la premiación en este Oaxaca Film Fest 2019, un festival muy, muy bien organizado. Les agradecemos a ustedes la invitación. Esperamos que Sueños Fragmentados le vaya muy bien en la premiación de esta noche. Y pues decir que ustedes también, muy valientes como medio de comunicación, detrás de la noticia, adelante de la noticia, denunciando, dando espacio a todas las voces, sí, y también con la intención y la voluntad de que este país debe de cambiar. Los medios de comunicación tienen que ir transformándose, no nada más porque la forma de hacer noticia ya cambió, ¿sí? Ahora ya hay redes sociales, hay plataformas virtuales, sino porque también la sociedad está demandando que los medios de comunicación tampoco se amafien con la clase política, sino que digan la verdad y no haya lo que conocemos como el chayote, el embute. Sí, el embute. Sí, entonces los felicito para que estén continuando dando espacios a este tipo de contenidos. Es válido, es legítimo, es lícito vender nuestro trabajo, no nuestra conciencia en los medios de comunicación, mucho menos, por supuesto. Les ruego que nos tomemos de la mano para decretar que serán triunfadores en este Festival Internacional Film Fest Oaxaca y que además, bueno, pues así será en el futuro. Muy bien. Muchas gracias a nuestros televidentes, gracias a nuestro director general, Raúl Castellanos, gracias a nuestros compañeros y amigos detrás de cámaras, a los técnicos, a Laura Jaime, que no apareció en cámara, ¿no? A la mamá de Íñigo, que también nos acompañó en el estudio. Y felicidades, gracias. Suerte y éxitos. Oaxaca es precioso. Gracias por acompañarnos otra vez en esta emisión de Detrás de la Noticia. Los esperamos, como siempre, el próximo miércoles. Y pues adelante, no se pierdan este festival. Y pues muchas gracias a nuestros invitados y el mayor éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias.